Gracias a todos los ponentes. La verdad que la participación ha sido fantástica esta actividad y han surgido muchas preguntas. Si os parece bien, pues David, empezamos contigo. Han surgido algunas dudas con respecto a la protección que confiere la dosis de triple vírica. Es decir, ante una persona que no recuerda, que no recuerda si se ha vacunado, a una persona de 50 años que dice que ha pasado sarampión, pero que no lo puede justificar, qué tipo de actuaciones se tienen que seguir, e incluso en este contexto de aumento de la circulación del virus en nuestro entorno, ante una persona con 2 dosis de triple vírica, es decir, correctamente vacunada, pero con una serología de IgG negativa, habría que administrar una tercera dosis. No Perdón. se te oye. Si no, ahora sí, perdón. Si no hay ninguna documentación de esas dosis de cipevírica y no se sabe, no hay ciencia, a ciencia cierta si ha pasado sarampión o no, sobre todo si es serología negativa, la recomendación es vacunar y ya veis que en el calendario ponemos hasta los 65 años, ¿no? Es decir, cualquier persona menor de 65 años puede pedir, puede solicitar ser vacunado independientemente de su trabajo. Lo que pasa que ya hemos dicho, ¿no? Que sobre todo vamos a ser más exhaustivos o vamos a ser más provacunadores en aquellas personas que tengan menos de 47, 48 años, ¿no? Que son los que nacieron a partir del año 78, pero realmente hasta los 65 se podrían vacunar. Muchas gracias, David. Diego, también han surgido preguntas al respecto del estudio de contactos. Hay varias preguntas que básicamente se centran en aclarar qué se tiene que hacer cuando especialmente ante la investigación de casos extranjeros que posiblemente no conozcan su desplazamiento, con quién han estado o tengan dificultad para explicitarlo. También nos han preguntado si se puede declarar un caso desde enfermería de la consulta de acogida. Y por último, también sobre el papel que tiene la Enfermería de Salud Pública y sobre quién debería ser la encuesta a los casos de sarampión. Bien, en cuanto han sido varios. En cuanto al tema de extranjería, de extranjeros, evidentemente hay dificultades. Por eso, una de las en la última presentación, cuando hemos comentado que había un tema de brote y tal, siempre buscamos a la gente, a las personas que tienen ellos. Normalmente, siempre, si es un caso, por ejemplo, nosotros que tenemos zonas agrícolas y tal, pues hay gente referente que lleva mucho tiempo con nosotros y que son los traductores y ellos son los que nos dicen nos ayudan muchísimo a la hora de establecer por dónde ha ido. Por ejemplo, nos llama la atención que el caso índice nuestro en concreto que tuvimos, pues bueno, una persona que había venido de Marruecos, que era un jugador de ajedrez. Total, que todo eso lo fuimos recogiendo y por donde había ido circulando, siempre con el apoyo de los profesionales que normalmente siempre están en la zona donde están ubicados, ¿no? Si en el tema agrícola siempre hay alguien que le apoya, o tema de Cruz Roja, por ejemplo, cuando hay exclusiones sociales, Cruz Roja nos ayuda mucho y los chicos que hay, los que hay ayudando a Cruz Roja nos ayudan muchas veces, pero no solamente en estos casos, sino en todos, ¿no? Después, en cuanto a la consulta de acogida, evidentemente en el momento que viene, que se sospecha automáticamente, se entiende de que en esa sospecha debe de registrarse y registrarse en Diraya y registrarse porque entonces automáticamente el pediatra o el médico referente de esa consulta debe registrarlo y una vez que es registrado y lo codifica, automáticamente a nosotros ya, como he dicho, nos va a saltar al día siguiente. Pero no hace falta
esperar y por eso ellos perfectamente pueden notificarlo, decir, oye, tenemos aquí y siempre vuelvo a insistir en que se registre en su historia. Y en cuanto a la enfermería, enfermeras de salud pública, evidentemente ahora mismo están, como bien sabemos, recogiendo encuestas en otro ámbito y por supuesto que sería de apoyo si es necesario realizar por supuesto, en el estudio de contactos nosotros en concreto han intervenido. Por eso antes trabajo en equipo, por supuesto. Entonces nosotros lo que hacíamos después de ese caso que teníamos con muchos contactos, pues lógicamente teníamos que apoyarnos a ellos y recoger. Pero después lo que es la encuesta epidemiológica específica de la sospecha del caso confirmado, debe de hacerlo un epidemiólogo o un preventivista, evidentemente, conocedor de todo el caso, con la fecha de inicio de síntomas, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, pues comparto y coincido totalmente contigo. Efectivamente, aquí se trata de un trabajo en el que participan muchos profesionales de muchos ámbitos. Todo aquello que profesional que declara un caso, pues tiene que facilitar una información concreta sobre el caso, que claramente muchas veces se necesita completar también desde salud pública. Pero sí que es importante que el inicio de esta recogida de información también parta de los mismos profesionales. Blanca, nos ha llegado una pregunta con respecto al uso de los equipos de protección individual, concretamente si la mascarilla quirúrgica es suficiente para el profesional o para los familiares que estén en contacto de un caso, o si haría falta una FFP2. Hola, gracias, Nicola. A ver, cuando atendemos a un caso sospechoso, nosotros, los profesionales en el entorno sanitario, debemos ponernos una FFP2, ¿vale? Y al paciente le daremos siempre la sospecha una mascarilla quirúrgica e intentaremos ponerlo en una zona lo más aislada posible, lo más aireada posible, con la puerta cerrada, siempre que la estructura de nuestro centro nos lo permita, ¿vale? A eso añadiremos siempre precauciones estándar, es decir, nosotros seguiremos manteniendo nuestra higiene de manos, nuestro correcto uso del resto de cosas, ¿vale? Entonces, el profesional se tiene que proteger con una FFP2. Muy bien, pues muchísimas gracias, Blanca. Irene, también hemos tenido muchas preguntas con respecto a las muestras y los circuitos. Concretamente, nos preguntan que si se sospecha un caso en atención primaria durante el fin de semana, ¿cómo se haría para la toma de muestras? Si se pueden mandar al hospital. También nos preguntan si al pedir una muestra de sarampión habría que incluir rubeola. Y por último, si la realización de PCR en sangre no está indicada y si se tiene que hacer exclusivamente en el Hospital Virgen de la Nieve. Bueno, pues intento contestarlo todo. En principio, la toma de muestras en fin de semana depende del centro de salud, lo que ellos tengan habilitado. Lo ideal es que se tomen lo antes posible y que si es posible se tomen en el centro de salud o desde el centro de salud se los derive a algún otro sitio. Eso por un lado. Por otro lado, el envío al laboratorio, pues desde salud pública se está intentando habilitar otros laboratorios para el envío de muestras, sobre todo para el estudio de serología y de PCR. De momento no hay nada totalmente delimitado, pero bueno, nuestro laboratorio sí que está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, con lo cual el envío también se podría hacer a nuestro laboratorio sin ningún problema, para poder procesar las muestras lo antes posible. Y creo que ya está, no sé si me ha quedado algo pendiente. Muy bien, muchas gracias, Irene. Nada. Chere, estamos contigo. También hemos recibido muchas preguntas. Concretamente, una de las preguntas es con respecto a población que de origen, vamos, que puede tener piel negra, cómo valorar el exantema. En este caso, también nos pregunta cómo de protegidos están los bebés con respecto a la lactancia materna más allá de los 6 meses, hasta la dosis de la primera vacuna a los 12 meses. Y luego también nos preguntan sobre el efecto protector
digamos, de riesgo que puede suponer el déficit de vitamina A. Buena. Nicola, no puedo poner el vídeo, no sé por qué no me da permiso. A ver, respecto a la piel negra, evidentemente siempre nos va a costar mucho más ver un exantema. Ahí los papás nos ayudan bastante porque ellos lo ven antes que nosotros, pero bueno, en piel negra ese exantema morbiliforme que es un rosa fuerte. La piel blanca, en la negra lo vamos a ver incluso como si fuera un rosa purpúrico, ¿vale? Un exantema purpúrico, bastante más oscuro. De todas maneras, ese no va a ser nuestro problema. Si tenemos ya el exantema, yo ya lo he explicado, hay que buscar las manchas de Kopli, intentar adelantarnos, porque además ese niño, además de ese exantema, va a tener esa inyección conjuntival bilateral característica del sarampión. Pero bueno, en piel negra, obviamente, todos los exantemas son más difíciles de ver, pero se podría ver más purpúrico que morbiliforme, como se describe. La otra pregunta de los lactantitos, pues sí, lactante, ya lo he explicado David, y no hemos metido lactancia materna porque eso no va a cubrir correctamente el que tenga lactancia materna. Los anticuerpos maternos que cubren son IgG, que son los que se han transmitido durante el embarazo, y eso se pierden a partir de los 6-9 meses, ¿vale? Entonces, algo puede ayudar a la lactancia materna, pero evidentemente esos lactantes a partir de los 6-9 meses están más desprotegidos y si se exponen hay que vacunarlos precozmente, como ya ha explicado David, de triple vírica. Y la última, bueno, todos los que cooperamos sabemos que cuando llegas a un sitio y hay un brote de sarampión, lo primero es sacar la vitamina A, ¿no? El déficit de vitamina A ya de por sí inmunosuprime y aparte provoca ceguera, con lo cual el sarampión hace lo mismo, con lo cual ambos dos juntos es obvio que aumenta la mortalidad porque va a haber más sobreinfecciones bacterianas y más muertes en esos niños y va a aumentar la ceguera, con lo cual es algo bastante lógico. Hay muchísimas publicaciones, si alguien tiene interés se meta en la página de la OMS que hay mucho publicado al respecto, ¿vale? Muchas gracias, Chere. Virtudes, terminamos contigo. Nos preguntan sobre la rentabilidad o la necesidad de hacer estudio de contacto y valorar el estado inmunológico y vacunal en personas que han coincidido en sala de espera con un caso de sarampión. Y si ha habido casos relacionados también a sala de esperas. Bueno, yo como he comentado en la presentación, ahora mismo el ámbito sanitario es uno de los ámbitos más vulnerables para la transmisión de la enfermedad, ¿no? Y de hecho lo he hecho quizás demasiado rápido, no me he detenido bien en los brotes que hemos tenido, pero el brote de la guardería de Fuengirola de Málaga fue un brote que se originó a partir de un contacto en urgencias del hospital materno en Málaga. Y coincidieron un caso importado en un lactante, en un bebé de 10 meses que venía de Marruecos, y coincidió con él. Esto se vio en la investigación posterior, pero coincidió con el caso índice del brote de la guardería. Lo que pasa es que este caso índice se detectó posteriormente a los otros casos, podemos decir, de primera generación de casos, porque pasó, bueno, un poco desapercibida la clínica de Santema, pero ya les digo que como causante de este brote está la transmisión en este hospital. Y luego también hay un caso de Granada, de un adulto, pero que coincidió en el hospital en urgencia del materno infantil con su hijo, que acudió con él, y coincidió también en ese periodo con uno de los casos del brote de la guardería de Málaga, y se asignó también como relacionado con este brote, ¿no? Ahora mismo así, que se tenga claro, son esos dos casos, esas dos situaciones, pero vamos, que ya digo que ahora mismo quizás sea el ámbito más vulnerable para buscar contacto e interrumpir la transmisión. Muy bien.
Muchísimas gracias, Virtudes. Comentar que, en primer lugar, que desde la Dirección General de Salud Pública recientemente se ha lanzado una campaña de comunicación con respecto a sarampión que se ha difundido en las principales redes sociales. También comentar que se está trabajando un protocolo en el que se van a actualizar todos estos aspectos novedosos que implica la gestión del sarampión, tanto desde las nuevas recomendaciones de vacunación como el uso de la inmunoglobulina y también de los circuitos, ¿no? Para coordinar y coordinarnos con todos los profesionales que están implicados en la gestión, en la investigación, en la sospecha de un caso de sarampión. En este webinar pues, hemos podido profundizar la actual situación del sarampión y su impacto en salud pública, desde la sospecha diagnóstica, los aspectos de vigilancia y de vacunación. Hemos contado con la valiosa aportación de expertos que nos han proporcionado una visión actualizada y basada en la evidencia, reafirmando la necesidad de mantener altas las coberturas vacunales y fortalecer la respuesta sanitaria ante posibles brotes. Tenemos que recordar que la eliminación del sarampión requiere el compromiso de todos los sectores y la implicación activa no solo del ámbito sanitario, sino también de otros ámbitos como el social, el laboral y otros sectores que trabajando de manera coordinada pueden facilitar y fortalecer las capacidades de respuesta en todos estos ámbitos. No quiero olvidarme de deciros que las presentaciones y el contenido de esta webinar se encontrará disponible online en la web de la webinar, en las que habéis realizado la inscripción o en las que se encuentra el programa de la misma. Agradecer una vez más a todos los ponentes por las intervenciones, a los participantes por vuestro interés y compromiso con la salud pública, y seguimos trabajando juntos para proteger a la población andaluza y avanzar en la eliminación del sarampión. Muchísimas gracias.